9 de cada 10 celulares del planeta llevan dentro el mismo plano. En realidad, 99 de cada 100. La empresa que dibuja ese plano no ha fabricado un solo chip en su historia. Cobra centavos por cada uno. Y alguien ofreció $40.000 millones por ella. Se llama ARM. Está en Cambridge, Reino Unido. Y su producto no se toca. Vende la arquitectura, el idioma que el procesador entiende. Otros la fabrican, la venden y ganan miles de millones. ARM solo cobra una licencia por cada copia que sale de una fábrica ajena. Desde 1990 se han fabricado más de 300 millones de chips con sus diseños. Casi 29.000 millones solo en el último año fiscal. Ninguno salió de una planta de ARM, porque ARM no tiene plantas. Tiene abogados, ingenieros y un contrato. El origen no fue una visión, fue un problema de presupuesto. En 1985, una pequeña empresa británica llamada Acorn necesitaba un procesador para sus computadoras educativas. Los chips de Intel eran caros y complicados. Así que dos ingenieros, Sophie Wilson y Steve Ferber, decidieron diseñar el suyo. Lo llamaron Acorn RISC Machine. Esas son las 3 letras, A-R-M. 5 años después, en noviembre de 1990, ese equipo se separó de Acorn. Nació ARM Limited, una sociedad entre Acorn, VLSI Technology y Apple. 12 ingenieros se instalaron en un granero reformado a las afueras de Cambridge. No tenían dinero para una fábrica de chips que cuesta miles de millones. Esa carencia se convirtió en el modelo de negocio. El diseño tenía una obsesión rara para la época, la simplicidad. El primer ARM de 1985 usaba unos 25.000 transistores. El Intel 386 del mismo año usaba más de 270.000. Menos transistores significa menos calor, menos consumo y menos batería. Diseñaron para ahorrar dinero y terminaron ahorrando energía. Nadie sabía todavía que eso sería exactamente lo que necesitaría un teléfono. Hay una anécdota que resume todo. Cuando probaron el primer chip, el equipo midió un consumo de apenas 1/10 de vatio. Revisaron la placa y descubrieron que el pin de alimentación estaba desconectado. El procesador funcionaba con la corriente que se filtraba por otras patas. Un chip que arranca sin estar enchufado no es un truco, es una ventaja de 10 años. Ese ahorro absurdo explica por qué Apple tocó su puerta. Apple puso $1,5 millones de libras en 1990 y se quedó con el 43%. El primer producto con un chip ARM fue el Newton, un fracaso comercial de 1993. Pero años después, cuando Apple estaba al borde de la quiebra, vendió esas acciones. Recaudó cerca de $800 millones. Ese dinero ayudó a mantener viva a Apple. El negocio funciona en 2 tiempos. Primero, la empresa que quiere usar la tecnología paga una licencia inicial, que puede costar millones. Después, paga una regalía por cada chip fabricado con ese diseño. Hay 2 niveles: comprar un núcleo ya hecho, como el Cortex, o comprar la arquitectura y diseñar tu propio procesador. Apple, Qualcomm y Nvidia eligieron lo segundo. Más de 500 socios han firmado ese contrato. Ahora, la parte incómoda. En su año fiscal 2024, ARM ingresó $3.200 millones. Poco más de la mitad vino de regalías, el resto de licencias. Divide esas regalías entre los chips vendidos y el promedio queda por debajo de 10 centavos de dólar por unidad. Cobra poquísimo, millones de veces. Y una filial suya en China se le salió de las manos durante 2 años. Ese modelo escala sin límite físico. Los ingresos pasaron de $2.030 millones en 2021 a más de $4.000 millones en 2025. Es la primera vez que la compañía supera esa barrera. Y lo hace con una plantilla que cabría en un edificio mediano, sin hornos, sin obleas y sin salas limpias. Cada chip nuevo del mundo paga peaje sin que ARM mueva una máquina. Aquí está el giro real. Lo que ARM vende no es un diseño, es un idioma. Cada aplicación de tu celular está compilada para hablar ese idioma.
Cambiar de arquitectura significaría recompilar millones de programas. Por eso ningún fabricante se va aunque odie pagar. ARM no domina porque su chip sea el mejor. Domina porque el mundo ya aprendió a hablar como él. Compara las dos formas de estar en el negocio del silicio. Intel diseña y fabrica. Más de 100,000 empleados, plantas gigantes y miles de millones en cada nueva fábrica. ARM diseña y cobra. Alrededor de 7,000 personas y ni un solo horno. Cuando el mercado cae, Intel se queda con las fábricas vacías. ARM se queda con los contratos. Y sin embargo, ARM es la empresa más pequeña de la mesa. Factura unos 3.200 millones de dólares al año. Intel supera los 50.000 millones. TSMC los 69.000. La empresa que está dentro de casi todos los celulares ingresa menos que sus clientes. Su negocio no es vender chips, es cobrarle a quien los vende. Ese desajuste llamó la atención de alguien muy grande. Sigue el recorrido de un procesador cualquiera. El plano nace en Cambridge, Inglaterra. Una empresa estadounidense, como Apple o Qualcomm, lo licencia y diseña su chip encima. El archivo viaja a Taiwán, donde TSMC lo convierte en silicio real. El chip termina en una fábrica china, dentro de un teléfono. Es un peaje invisible repartido en 4 países. ARM no toca ninguna de esas etapas y cobra en todas. Esa dependencia tiene un punto débil y se llama ARM China. Es una filial conjunta que aporta cerca del 20% de los ingresos. En 2020, la matriz destituyó a su director y él simplemente se negó a irse. Controlaba el sello legal de la empresa en China. Tardaron casi 2 años en sacarlo. ARM no fabrica, pero tampoco controla del todo su propio nombre. En 2016, SoftBank compró ARM por unos 32,000 millones de dólares. 4 años después, Nvidia intentó quedársela. El cofundador de Acorn, Herman Hauser, salió a pelear en público contra la operación. Su argumento: si un fabricante de chips es dueño del plano, la neutralidad de ARM muere. Reguladores de 3 continentes bloquearon el trato. En febrero de 2022, la compra más cara de la historia del chip se cayó. Vuelve a la cifra del principio. Nvidia ofreció 40,000 millones de dólares por una empresa que cobraba centavos por chip. Esa oferta equivalía a más de 12 años completos de sus ingresos. Nadie pagaba por las ventas de ARM. Pagaban por la posición. Estar dentro de casi todo lo que se enciende con batería. Comprar ARM era comprar el peaje del cómputo móvil. En septiembre de 2023, SoftBank sacó ARM a la bolsa de Nueva York. La salida levantó cerca de 4.900 millones de dólares. La compañía quedó valorada en más de 50,000 millones y luego superó los 100,000. Es decir, el mercado paga por el plano bastante más de lo que jamás pagaría por la fábrica. El activo más valioso del silicio no se fabrica, se licencia. El mismo truco está saliendo del bolsillo hacia otro lado. Amazon diseñó sus propios servidores con arquitectura ARM llamados Graviton. Según la empresa, más de la mitad de la capacidad nueva que añadió en 2 años fue ARM. Apple ya movió todas sus computadoras a esta arquitectura con el chip M1. El plano que nació para ahorrar batería ahora persigue los centros de datos. Momento del diagnóstico: ¿vivo o muerto? La promesa de vender planos en vez de fábricas no es humo. Está dentro del 99% de los celulares y genera miles de millones. Funciona hoy, con clientes reales pagando regalías reales. Su punto frágil es político, no técnico. China, reguladores y la tentación de que un fabricante la compre. Diagnóstico: viva. Lo que te llevas a casa: quien controla el plano cobra más que quien construye la fábrica. Si esto te sorprendió, busca nuestro vídeo sobre Nvidia. Suscríbete, tú eliges la próxima.